me di cuenta de que si fuéramos todos nosotros los que financiamos la vivienda en vez de grandes fondos lejos en China, Rusia, donde se te ocurra, probablemente podríamos construir una mejor ciudad. Y de ahí nace como el ímpetu por emprender y tratar de construir algo como fraccional. Entonces, buscando un socio para resolver este problema en puntual de los terrenos, conocí al Pato. Nos tomamos una chela, nos conocimos como por un grupo de Telegram en que estuve buscando cofundador y de repente mandó un mensaje: oye, ¿alguien quiere cofundar esta idea conmigo? Vámonos, mitimota, que no apañe. Así fue. Y nos juntamos a tomar una cerveza un día y el Pato me dijo: démosle. Y yo, ya, ¿cómo te llamabas? Particularmente él me dice: oye, mira, yo tengo unos amigos que son programadores, están trabajando en empresa gringa, les ha ido bien, ¿cachai? Tienen 28, pero pueden invertir 1 millón, ya 2 millones de pesos. Pero no 6, ¿cachai? ¿Cómo hacemos para que inviertan 6? ¿Será que se pueden juntar 6 amigos míos y hacer una sola inversión? Y de la noche a la mañana aparece el día siguiente con ojeras largas, me dice: Tomás, no dormí nada, pero mira, ya abre el notebook, y decía fraccional.ventures, con la F que tiene fraccional hasta el día de hoy, y decía: invierte en startups desde $100. Se empieza a llegar plata, y la gente empieza a llegar y más cuentas y más cuentas. ¿Y dónde salieron gente? Pura word of mouth, le dicen, como pasarse la voz, y en cosa de 3 días se había levantado como 45 millones de pesos. Finalmente, gran parte de esa plata levantada hubo que devolverla porque no se completaron los 6.000, ¿cierto? O sea, una startup había logrado traer 4 millones, de otra startup había traído 3, claro. Se devolvió como la mitad, pero la otra mitad se invirtió, y hoy día Fraccional particularmente tiene una inversión como de 22 millones nacida de esa página, de Fraccional inicial, y todavía es socio en esa sociedad y se ejecutó. Bueno, y eso sentó las bases de cómo iba a funcionar el modelo, ¿cachai? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a nuestro podcast Sin Economistas. El día de hoy estamos con Tomás Charles, CEO de Fraccional. Encantado que me haya aceptado la invitación, porque me encanta conversar de estos temas de emprendimiento. Fantástico. Bienvenido. Por favor, háblele a la audiencia. Nada, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Lo encuentro buenísimo. Feliz de conversar y ya conocía tu contenido, así que hasta ansioso estar hablando con una estrella. No, buenísimo. Yo la verdad, yo te conocía por las redes, por Fraccional. Tienen súper buen marketing. Los admiro harto desde ese punto de vista. Así que estoy encantado de poder hablar con usted y contigo personalmente por lo mismo. Oye, cuéntanos un poquito para que la audiencia te conozca un poco. ¿Quién es Tomás Charles? ¿Quién es en el día a día o qué estudió? Cuéntanos un poquito. Perfecto. Tomás Charles hoy es el CEO y uno de los 3 cofundadores de Fraccional.cl, pero originariamente soy un niño que le gustaban mucho los dinosaurios y los autos. Hasta el día de hoy todavía me gustan mucho los autos. Estudié arquitectura. Desde la arquitectura me di cuenta que el sistema de financiamiento inmobiliario no promovía una mejor vivienda, y en esa misma evaluación me di cuenta de que si fuéramos todos nosotros los que financiamos la vivienda en vez de grandes fondos lejos en China, Rusia, donde se te ocurra, probablemente podríamos construir una mejor ciudad. Y de ahí nace como el ímpetu por emprender y tratar de construir algo como fraccional. Fantástico. Cuéntame un poco, ¿hace cuánto partieron con esta idea? A ver, la idea, somos 3 socios y cada uno tuvo como su forma de llegar a la idea. Yo personalmente evalué esto cuando estaba en la universidad en arquitectura, escribiendo mi tesis de magíster, en que estaba evaluando justamente lo que decía recién, que es cómo el sistema de incentivos monetarios genera un resultado en la vivienda del día a día, principalmente estudiando los guetos verticales en Estación Central. Esa fue mi manera de llegar a la conclusión de que tenía que existir una forma de que todos juntos participáramos del mercado inmobiliario por un monto más accesible, pero también uno de mis socios, que es Pato, llegó a la idea desde el mundo cripto, y el hecho de saber que el mundo cripto todavía no tenía las regulaciones suficientes ni aportaba exactamente lo que el mundo inmobiliario necesitaba para resolver el problema del acceso, en esto que podemos conversar. Y el tercer socio, Julián, que es una persona que lleva 15 años trabajando en el rubro inmobiliario y que 1000 veces había enfrentado subidas y bajadas del mercado y se había dado cuenta que todo sería mucho más fluido si es que las personas pudieran acceder al mercado sin necesariamente tomar créditos. Y desde esas 3 partes nos juntamos, tuvimos un emprendimiento previo que no tenía tanto que ver con fraccional, a pesar de que tenía que ver con las propiedades, y terminamos cambiando de idea fraccional porque todos, conversando internamente, nos dimos cuenta de que era necesario construir algo que le permitiera a la gente entrar a este mercado por poquita plata. ¿Y de qué se trataba el emprendimiento anterior? Era una cuestión bien técnica. Como dije, recién soy arquitecto, y una de las pegas que tenía como arquitecto para conseguir un negocio, entiéndase un proyecto inmobiliario de departamentos, que era lo que yo quería diseñar, necesitaba encontrar un buen terreno. Y ese terreno tenía que tener ciertas características que se calculaban. Uno mete como a la juguera, dice uno, que es el Excel, el tamaño del terreno, el tamaño de los departamentos que se venden en el sector, uno mete también los costos de construcción, etcétera, y uno con eso llega a la conclusión de que este terreno vale esta plata. Bueno, todo ese proceso es súper lento y súper trabado, entonces desarrollamos un software que lo hacía automático y que lograba conectar al dueño del terreno con un corredor
para que juntara a los vecinos y una inmobiliaria interesada en ese lugar. Se llama Urbana, con B corta. Y es la misma empresa que Fraccional hoy día, pero fue un pivote como de producto que hicimos. Ya. ¿Y no prosperó? ¿Qué le pasó en el camino? Yo encuentro que era una idea fantástica y hasta el día de hoy me duele en el alma que no exista. Y yo creo que algún día va a existir. No sé si lo desarrollaremos nosotros o alguien más, depende de cómo se dé el futuro. Pero lanzamos en un pésimo momento. Esto lo lanzamos en 2022, que fue el peor año de la venta de terrenos desde el 91, por las tasas de interés y por la pandemia. Exacto. Y todo lo que vemos hoy día. Entonces, muy pocas inmobiliarias están haciendo nuevos proyectos, lo que significó que no estaban comprando terreno, lo que significó que Urbana fregó. Ya, vamos a preguntarte después, de que se me ocurran hartas cosas para preguntar. Si no sabes cómo hacer una buena inversión inmobiliaria, no te preocupes, porque quiero regalarte un curso completamente gratuito donde te enseñaré todo lo que necesitas para realizar una gran inversión inmobiliaria. Aprenderás a evaluar propiedades, calcular rentabilidades y otras cualidades que son esenciales para que toda inversión comience con un buen inicio. Y te aseguro que tendrás éxito en esa inversión. Simplemente haz clic en el enlace que verás aquí en la descripción o en el primer comentario acá abajito y yo personalmente te lo enviaré por WhatsApp. Oye, y entrando más en detalle, ¿cómo se conocieron tú con el equipo emprendedor? ¿Qué los conectó? Fue en dos fases. Primero, yo tenía una oficina de arquitectura desde la cual estaba haciendo este proceso de levantar terrenos y me di cuenta que era manual. Me lo enseñó mi papá es arquitecto también y me dijo, esto funciona así, si querís que te vaya bien como arquitecto, recién salió de la U, hay que hacer eso. Y yo creo que debo haber sido como de los arquitectos más jóvenes, era el mismo año que salí de la U, que sabía hacer, en mi opinión, buenas evaluaciones de terreno. Pero también, por lo mismo, era el más mañoso como buen millennial, no quería que fuera tan engorroso sabiendo que se podía automatizar. ¿Sí? Como que me volaba la cabeza que se estuviera haciendo de una forma tan ineficiente. Entonces, buscando un socio para resolver este problema en puntual de los terrenos, conocí al Pato. Nos tomamos una chela, nos conocimos como por un grupo de Telegram en que estuve buscando cofundador y de repente mandó un mensaje, oye, ¿alguien quiere cofundar esta idea conmigo? Vámonos, mi timota, que no apaña. Así fue. Y nos juntamos a tomar una cerveza un día y el Pato me dijo, démosle. Y yo, ya, ¿cómo te llamabas? Ese era como el nivel de como cercanía. Pero Ansiedad a máxima. los 2 días me manda un link y me dice, ¿era algo como esto lo que te estaba imaginando? Y yo lo abro y funcionaba. Así de solamente decir, obviamente era puro front. Esto solamente como la parte como gráfica. Y él era el técnico, ya. Ya no me Así, explicaste, él era el no me técnico. explicaste eso, pues, ya. Disculpa, sí. Mi opinión es que una startup tecnológica tiene que tener un cofundador técnico. Las Claro. que tercerizan esa solución siempre van más lento de lo que podrían o ven menos como las necesidades técnicas en la resolución. Bueno, sí, el técnico. Y programa esta cuestión un par de días, me lo manda y mi análisis fue, mira, o hago esta cuestión con el Pato o el Pato lo hace sin mí porque ya básicamente Claro. está creado, Claro. ¿cachai? Y el Pato evidentemente feliz de trabajar conmigo y desde entonces ha sido una relación súper bacán. Ahora, partimos los dos nomás. Entramos a una aceleradora de startups con esa idea, logramos levantar el primer poco de capital gracias a eso. Esta aceleradora se llama Platanus Ventures, que es como bien famosa, como se cree como el Y Combinator chileno. Son bacanes, nos enseñaron un montón. Pero, como bien dije hace un rato, el modelo de negocio no prosperó por un tema como de realidad de mercado. Y en el proceso de tratar de salvarlo, salimos a buscar a alguien que fuera más experimentado en este tema de los terrenos. Y ahí encontramos a Julián, que es el tercer cofundador. Él llevaba creo que 12 años trabajando específicamente en eso en inmobiliarias y se lo sabía por libro y hacía el mismo negocio de una manera más como manual. Y de repente nos ve a nosotros con esta tecnología para hacerlo automático y dijo, esta cuestión es fantástica, hay que trabajar con estos cabros. Al principio nos incomodaba un poco que nosotros teníamos 28 años y Julián tenía 48 y después nos dimos cuenta que en verdad la experiencia aportaba un montón, que él es súper jovial también, así que era como trabajar con uno de los cabros. Lo sumamos al equipo y el día de hoy somos cofundadores a tercio, por partes iguales, y nos dimos cuenta rápidamente que no era el momento de mercado por Urbana y terminamos pivoteando a Fracción. Ya, y cuenta, ¿cómo se dio eso? Porque quiero imaginarme qué les pasó, no pudieron vender, y después cómo mutaron, cómo fue el proceso Bien creativo. interesante. Sí, hay un tema bien choro ahí, mira. Esta aceleradora, que es Platanus, lo que hacen es que te ponen, en ese tiempo eran $100.000, creo que ahora es más. Te pasaban $100.000 por un 7% de la empresa, lo que de facto te dejaba con una valoración de empresa de $1,4 millones. Claro. ¡Wow! Uno crea esta cuestión y de la noche a la mañana tenía ahí una empresa que valía eso, por lo menos en términos conceptuales. Y lo que tú tenés que hacer durante esa aceleradora, como un periodo de 3 meses, es lograr que una métrica clave crezca, ¿vale? Y nosotros, yo creo que de manera un poco inocente, como todo fundador primerizo, definimos una métrica que no estaba ligada directamente a la supervivencia de la empresa.
clásico. Y esa métrica para nosotros era el levantamiento de terrenos. Nosotros teníamos que hacer que los corredores de propiedades identificaran terrenos, los subieran a nuestro como marketplace de terreno y ¿Ya? estos se evaluaran de manera automática para ser enviados a los compradores que eran las inmobiliarias. Ay, nunca, Eh, nunca pasó eso. Sí pasó. El problema es que ese no era el modelo de negocio. El modelo de negocio era que se vendieran. La métrica que debimos haber estado empujando eran las transacciones, pero estábamos empujando la recopilación de terreno. Creo que en cosa de unos cuantos meses logramos tener terrenos valorizados. Esta métrica se llama un GMV, ¿cierto? El Gross Ya. Market Valuation. La cantidad del valor de los terrenos metidos dentro del marketplace era $3.5 billion. Era una cantidad de plata increíble, potencialmente transable dentro de nuestro modelo, pero no había transacciones, ¿cachai? Entonces, con esa métrica que iba creciendo, logramos levantar más capital, típico capital como Friends and Family, ¿cierto? Que la abuela, que el amigo, que el primo, etcétera, además de algunos inversionistas que son parte de la red de plátanos que nos ayudaron un montón. Pero, es que menos mal levantamos ese capital, si no, nunca habríamos podido ser fraccional después, pero resultó que esa no era la métrica correcta al final, ¿cachai? Lo descubrimos y tenemos que comunicarnos con esos inversionistas, que ese no era el camino. Pero, ¿qué pasó en ese proceso intermedio que se relaciona con fraccional? Este evento de levantamiento que te propone Platanus, que se llama el Demo Day, el día de demostraciones, permite a muchas personas que son parte de la red de Platanus invertir desde $6,000, ¿vale? 6 millones de pesos, llamémosle. O sea, los mismos emprendedores también podían aportar. Sí, cualquier persona que es parte de la red de Platanus podía participar por medio de un SAFE, que es un documento de inversión similar a la deuda, pero no necesariamente. Y este documento, el mínimo eran $6,000. Ya. Entonces, el Pato, particularmente él, me dice, oye, mira, yo tengo unos amigos que son programadores, están trabajando en empresas gringas, les ha ido bien, ¿cachai? Tienen 28, pero pueden invertir 1 millón, ya 2 millones de pesos. Pero no 6, ¿cachai? ¿Cómo hacemos para que inviertan 6? ¿Será que se pueden juntar 6 amigos míos y hacer una sola inversión? Y yo, chuta, no sé, déjame averiguar. Y le fui a preguntar a un abogado que es nuestro abogado hasta el día de hoy, que es Francisco. Y Pancho me dice, sí, mira, lo que podrían hacer es ser partícipes de una sociedad por acciones y eso les va a dar un root único que los hace partícipes a todos del derecho de esa sociedad, que en este caso sería el SAFE. Entonces el Pato me dice, ya buena, ya déjame armar algo. Un día a las 10 de la noche tomando el metro así, y yo ya, ok. Y yo además le decía a Pato, no hagas tonteras, estoy tratando de levantar capital, como enfoquémonos en eso, ¿cachai? El foco acá es urbana. Claro, y por 6 millones y no se vienen a estresar, pues, Claro. Y Pato me dice, "Mira, yo lo veo. Pato es de esas personas como hiper hacker, ¿cachai? Como le encanta crear cosas nuevas, no hacker en el mal sentido, ¿cachai? Sino que como crear productos digitales para lo que sea. Y de la noche a la mañana aparece al día siguiente con ojeras largas, me dice, Tomás, no dormí nada, pero mira, ya abre el notebook, y decía fraccional.ventures, con la F que tiene fraccional hasta el día de hoy, y decía, invierte en startups desde $100. ¿Y cuál era la lógica? Habló con los cabros de las otras startups de plátanos, que eran como 13, les pidió permiso para poner sus logos en la página, y si es que se completaban los $6,000, se ejecutaba un SAFE por medio de la SPA creada para eso, ¿cachai? Y me dijo, mira lo que armé, onda, démosle. Y yo, ok, Pato, dale. Me dice, pero necesito resolver el tema legal de crear la SPA. Y yo le dije, ok, yo te lo resuelvo, pero la mitad de eso es mío, le dije. ¿Cierto, Prospera? Y me dijo, sí, obvio, dale. Y cacha que esta cuestión como que se anduvo viralizando. Rápidamente se empezó a compartir porque de repente esta aceleradora que tenía estas startups que en teoría son súper bacanes, estaba permitiendo por medio de esta plataforma nueva invertir desde 100 lucas en esta cosa. Claro. Y era súper como manual la cuestión. Estaba puesta la cuenta urbana y era transfiere aquí y nosotros vemos. Y lo hacía Pato manual y recibió. Y empezó a recibir y a recibir. Mientras yo trataba de levantar capital por urbana, empieza a llegar plata. Y la gente empieza a llegar y más cuentas y más cuentas. ¿Y dónde salieron gente? Pura word of mouth, le dicen, como pasarse la voz. No, le dijimos a nuestros amigos de las startups, ellos querían levantar para sus startups, entonces le dijeron a sus amigos le dijeron a otros, después algunas personas que les parecía interesante esto lo compartieron en LinkedIn y empezó a llegar gente. Y en cosa de 3 días se había levantado con 45 millones de pesos, que hoy día para la escala fraccional puede ser nada, pero en ese minuto era como, ¿qué? Llevábamos sí, 6 fue meses orgánico. Llevamos 6 meses empujando una empresa que debería ser gigantesca y que no habíamos podido ganar un solo peso, que era urbana, y de repente esta cuestión en cosa de días levantaba plata. Y además tenía comisión, pues era el 5% de comisión en ese minuto. Entonces, ¡qué locura! Estaba generando ingresos, ¿cachai? Y de repente se nos acerca la gente de Platanus, sobre todo los abogados, y nos dicen, cabros, está bacán lo que están haciendo, pero hay cosas legales que revisar, ¿cachai? Esto puede ser considerado oferta pública de acciones si es que no cumple con estas cosas, como pónganle ojo. Entonces nosotros, chuta, ya está complicado. También la gente de Brota, que es un crowdfunding similar a Fraccional que lleva mucho más tiempo, que hace exactamente eso. Exactamente también, lo mismo. como se enteraron de que esto existía, obviamente tienen las alertas prendidas en caso de que aparezca algo de ese estilo, y nos hicieron saber, oye, ojo, hay ciertas como
compliance que hay que tener. No podéis llegar Claro, y hacer tienen que esto. estar inscritos en la Comisión de Mercado Financiero. Ahora sí, en ese minuto no, eso todavía no ocurría, pero etcétera. Había ciertas cosas que había que poner ojo y que no se hicieran a la chanca. Entonces nosotros ya, sí, sabéis que tenéis razón, esto se está agarrando mucho vuelo, entonces tuvimos que poner como un banner que decía solamente para amigos, ¿cachai? Solamente por recomendación directa de nosotros, ¿cachai? En Ya. cuyo caso se resolvían los problemas. Finalmente, gran parte de esa plata levantada hubo que devolverla porque no se completaron los 6.000, ¿cierto? O sea, una startup había logrado traer 4 millones, de otra startup había traído 3, Claro. se devolvió como la mitad. Pero la otra mitad se invirtió. Y hoy día Fraccional particularmente tiene una inversión como de 22 millones nacida de esa página, de Fraccional inicial. Y todavía ¡Qué hay locura, socios en weón! esa sociedad y se ejecutó. Bueno, y eso sentó las bases de cómo iba a funcionar el modelo, ¿cachai? En 3 días podíamos financiar 45 millones, 43 no me acuerdo cuánto era. En una semana podemos pagar un departamento. ¿Por qué no Claro. fraccionar los departamentos? Y Exacto. luego el proceso para avanzar al fraccional definitivo fue que mientras le presentábamos Urbana, el software de los terrenos, a las inmobiliarias, les decíamos al final de la reunión, oye, yo sé que no queréis comprar terrenos porque no estáis vendiendo los departamentos. ¿Qué pasaría si yo te ayudara a vender los departamentos sin crédito? Y ellos, ¿cómo? Y decía algo así como venta fraccionada al final. ¿Y qué es esto? Y siempre la reunión con las inmobiliarias ignoraba completamente Urbana y se dedicaba totalmente a esta última línea del PowerPoint que decía venta fraccionada. Y nosotros, aquí hay algo. O sea, ya tenemos la infraestructura, tenemos el interés de las personas y tenemos el producto para fraccionar. Las inmobiliarias querían pasarnos departamentos. Esa es la frase que usaban. No sé por qué les gustaba ese verbo, pasarnos, como que nos estuvieran como entregando cosas. Y nosotros ya, démosle por allá, probémoslo. Y hablamos con varias inmobiliarias. En un principio íbamos a trabajar con inmobiliaria RBC, pero nosotros siendo startup nos encontramos con que una inmobiliaria tan tradicional avanzaba muy lento en las verificaciones, como, sí, tenemos que ver con este gallo qué opina el gerente de no sé qué. Se portaron un 7 con nosotros, pero la verdad fue un poquito lento, como que nos habríamos quebrado antes de poder hacer algo. Así que dimos la vuelta y operamos con inmobiliaria activa, que Julián conocía a alguien en la inmobiliaria que nos permitió entrar de manera más simple y nos dijeron, tenemos estos productos, nos parecían buenos productos de inversión, porque en general tendían a ser como la creme de la creme del barrio en el que estaban, productos que tenían buenas terminaciones, que tenían buenas amenities, etc. Y lanzamos con ellos como en diciembre del 2022, pasando al 23, y el lanzamiento oficial como público fue durante la noche de Año Nuevo, pasando a 2023. ¿Sabías que un 53% de las personas que ven el canal no están suscritas? Así que si te está gustando el contenido, por favor, suscríbete al canal y dale un buen like. Que se me vino a la mente cómo Airbnb, guardando las proporciones, ¿sí? Cómo Airbnb fue creado. Porque resulta que está Brian y su socio, resulta que son diseñadores gráficos y estaban pensando, oye, ¿qué negocio hacemos? Y que, pucha, las cuestiones que se nos ocurren nunca resultan, pero necesitamos dinero para pagar el alquiler. ¿Qué hacemos? Pucha, arrendemos el sofá mientras tanto, ya hagamos una web, pongamos el sofá en arriendo, mientras tanto, por si no, mientras se nos ocurre algo. Y terminó siendo un tremendo negocio, claro. O sea, como que cayeron por accidente, pero tremendo. Y es parte del proceso, la verdad, que siento yo, porque al final como que de repente te das cuenta que se puede monetizar mejor en otra cosa. Cuando estuviste pensando en el tema de departamento, porque ¿fue casualidad simplemente caíste en eso? ¿O cuando dijeron ya vamos a fraccionar departamento, fue un accidente? Es que lo que pasa es que ya, a ver, hay varias cosas. Ya teníamos la red construida, teníamos un montón de inmobiliarias que trabajan con nosotros, entonces teníamos rápido acceso a las propiedades. Se condecía con nuestra expertise. Perfectamente podríamos haber decidido hacerlo con startups, como lo habíamos hecho en Fractional Ventures, Claro. pero creíamos que por lo menos a esa altura en nuestras carreras teníamos mucho mejor currículum para justificar la selección de proyectos inmobiliarios que la selección de otra cosa. Ahora, el modelo en sí mismo da para lo que sea. Y nosotros tenemos súper claro que el día de mañana, avanzando muchas cosas, Fraccional técnicamente podría aguantar para cualquier negocio. Básicamente acceso a la inversión, el mercado privado se llama, todo lo que no está en la bolsa, ¿cierto? Claro. Pero todavía entendemos también que nuestra expertise está en ciertas áreas, por ahora, particularmente en el mundo inmobiliario. Pero normalmente plataformas similares que existen en el mundo han tendido a avanzar hacia el private equity, hacia la deuda privada, hacia el venture capital. Es como el tipo de cosas donde dar acceso por montos pequeños y ojalá generar un mercado secundario aporta mucho valor. Buenísimo. Oye, cuenta un poco cómo funciona legalmente la estructura de fracciones para darle un poquito de contexto a la gente que nos está escuchando. Porque claro, Sí, te pasan una propiedad, pero ¿cómo se divide esa propiedad? ¿Cómo funciona?
Claro, la idea de fraccionar, ¿de dónde viene? Nosotros hemos tratado de instalar el concepto de fraccionar algo, como que el verbo significa específicamente eso, porque está la idea del token que ha estado dando vueltas hace rato y que al final es la misma solución con otro método. El token, a diferencia de lo que nosotros hacemos, se apoya en tecnologías blockchain para poder justificar como la autoridad externa que verifica que cada uno sea dueño de lo suyo. En los tokens es la blockchain. Nosotros tomamos otro camino y el camino nace de que si bien nos encanta el mundo cripto y el mundo blockchain, yo personalmente tengo mis inversiones en cripto, el Pato particularmente trabajó en Consensus en Nueva York con las empresas detrás de Ethereum y es profesor del diplomado de blockchain en la Católica, entendimos que el poner este sistema sobre la blockchain inevitablemente le está poniendo riesgo de sistema al producto. ¿A qué me refiero? Tení un camino muy caro, que es ponerlo en una blockchain como Bitcoin, en que la cuestión va a ser lenta y cara, etcétera, o Ethereum, que va a ser lenta y va a subir de precio, etcétera. O podéis irte a una blockchain más rápida, pero probablemente menos diversificada, como pueden ser las nuevas cosas que aparecen después, como Solana, etcétera. Terra Luna había pasado hace poco en ese minuto. Los que saben de cripto van a entender a qué me refiero. El problema es que tu verificación de transacciones está a la deriva de la empresa que haya decidido armar la blockchain que ocupaste o de la blockchain que tú creaste, que no necesariamente está muy descentralizada y pierde el valor. Por lo mismo, creemos que ese riesgo no se condecía con la rentabilidad de un departamento. Cuando tú arrendas un departamento, puedes esperar una rentabilidad por cap rate, que es lo que te llega al bolsillo del arriendo, de un 3, un 4%. Por un 3-4% no te vas a exponer al riesgo de que falló la blockchain en China porque cayó FTX y perdí todo, ¿cierto? El riesgo de 100% no se puede amarrar a un activo que da un 3%, un 4%. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer que una autoridad externa tenga como verificación sobre lo que estamos haciendo sin que sea esta tecnología que depende de terceros que nosotros no tenemos cómo contactar? Y ese fue el camino de las sociedades por acciones. Las sociedades por acciones son una manera de que muchas personas se junten para hacer un emprendimiento o cualquier cosa. La mayoría de pymes en Chile son sociedades por acciones y tiene la característica de permite a hartas personas, les pone un solo root, puede ser dueña de cualquier cosa por debajo, porque es una persona jurídica, y es muy libre en cómo tú organizas a los participantes. Te permite crear un estatuto que dice, oye, así nos vamos a dividir las cosas. Entonces decidimos ir por ese camino. No es el más eficiente, ni en términos de costo de constitución, ni en términos de lo rápido de constituirlas o mandarle al Servicio de Impuestos Internos, que es la autoridad, la información de los socios. Pero es mucho más segura. Si el día de mañana Fraccional desaparece, no tenéis que tratar de adivinar cuál era la blockchain donde estaban los tokens, Exacto. sino que podéis ir al Servicio de Impuestos Internos y decir, compadre, yo tenía 100 acciones de esta sociedad que es dueña de este departamento, son mías y siguen siendo mías, independiente de Fraccional. Entonces, Fraccional es como un método para que tú te hagas dueño de estas cosas por medio de esa sociedad. Ahora, volviendo al activo en sí mismo, muy en simple, para que lo entienda cualquier persona, hay un departamento, ese departamento va a generar ingresos. El dueño de ese departamento es esta sociedad y tú eres socio de esa sociedad. Esa sociedad va a tener dos tipos de socio. Uno que es fraccional, que tiene una acción que le permite control sobre la sociedad, y todos los otros van a tener un tipo de acción que le da derecho económico sobre esa sociedad. Y eso separa también los derechos y deberes que tiene cada una de las personas en esa sociedad en particular. Y con eso, si es que esa propiedad genera ingresos por un arriendo, por lo que sea, por una venta futura, van a ser ingresos de la sociedad y van a ser ganancias legalmente correspondientes a los socios. No sé si lo expliqué lo suficientemente simple. Ya, pues voy a entrar las preguntas más al hueso. Si me decís que no sabéis, no tengáis problema. No me complico porque son demasiados detalles. La SPA, en este caso, ¿hace inicio de actividades o solamente se queda sin el inicio de actividades? Hace inicio de actividades. Hace inicio de actividades. Al tener un bien de ese valor, ¿cómo lo hacen para depreciarlo? ¿Lo compran con la factura y lo pasan directamente a la depreciación instantánea? No, me pillaste, eso lo saben los contadores. Te podría conseguir la No te preocupes. Pero tengo entendido, lo que sí es importante es que la estrategia es distinta dependiendo del caso. ¿Por qué? Hay sociedades que tienen, por ejemplo, Airbnb, ¿ya? Y esos Airbnb son amoblados y como son amoblados están grabados con IVA, los arriendos, que es distinto al arriendo de algo que no tiene IVA. Y por lo mismo, la estrategia de depreciar o no depreciar el activo depende cuando va a ir reduciendo los impuestos que le corresponden a la sociedad por pagos mensuales, o cuando lo que tú quieres es guardar una propiedad con su valor completo hasta el final para no tener una gran apreciación al momento de la venta en 5 años más. Entonces, la estrategia de depreciación depende del caso y nosotros somos súper como puntudos a que cada una de las sociedades esté lo más optimizada posible para su caso de uso particular. ¿Por qué te pregunto? Porque si dependiendo de la depreciación que hay, se va a pagar más patente o no. Si la depreciaron en la totalidad, va a pasar como gasto. En ese caso, la propiedad va a pagar, qué sé yo, 30 lucas de patente. Y en el caso contrario, tendría que pagar
patente por el capital completo. Y la patente se te puede consumir perfectamente el 0,5% de rentabilidad del inmueble al tiro. ¿Cuánto pagan de Sí, patente? evidente. En los departamentos de renta pagamos la patente completa. Y Paga es la parte patente del completa. análisis. ¡Guau! Así Ya, es. eso sí Cuando que me empezamos, dolió. lo sé, cuando empezamos te voy a contar por qué. Ya, Cuando empezamos buscamos formas de reducir la patente y una de las formas en que lo hicimos fue que las personas en vez de entrar con el 100% del capital a la sociedad, entraban con un mix de capital y deuda, de la misma forma que funcionan los negocios sí, inmobiliarios. Yo no sé si las personas que escuchan acá sabían, pero es un si han truco. entrado a un negocio inmobiliario, van a entrar con un 70% de deuda y un 30% de capital, Claro, lo que entonces, reduce el capital de la sociedad. Lo hicimos así al principio. Dijimos, hoy somos unos genios, le redujimos la patente a esta cuestión. ¿Qué fue lo que pasó? La participación en la sociedad no está ligada solamente a las acciones, sino además a un pagaré. Y al momento de querer generar una liquidación en el mercado secundario para esas personas, había que además hacer un traslado del pagaré o un pago del pagaré. Entonces se complicó completamente el asunto y optamos porque íbamos a buscar departamentos que, aunque la rentabilidad final para el usuario estuviera castigada, que fueran capaces de absorber ese 0,05 que me decís de la patente y que después de esa resta todavía diera un número razonable con tal de entregarle liquidez al usuario, que nos parecía mucho más importante que lo que lográbamos con el ahorro de patente. ya. Ahora, igual pregunta, yo no sé, pero por eso pregunto, por si acaso, para que no me destruyan en los comentarios. ¿No hubiese sido mejor hacerle la precisión completa al pasarlo con la factura Sí, y también lo hemos evaluado. haberlo declarado directamente y decir, oye, yo no tengo utilidades, pues si me compro un departamento, ¿cachai? Y no, o lo otro, o en efecto, no hacer inicio de actividades y tener una administradora? Ya, respecto al no inicio de actividades, no lo sé, ahí me pillaste. Ya. Pero respecto a la depreciación, uno de los problemas que nos levantaron los contadores, y evidentemente estamos encima de esto para ver cómo hacerlo más óptimo cada vez que avanzamos, es que si nosotros depreciábamos hoy día, le estábamos dando rentabilidad extra al inversionista de hoy en desmedro del inversionista de mañana. Hay que pensar que las personas que entran a la sociedad en un principio no son las mismas que terminan con la sociedad al final, Ya, dado que existe un perfecto. mercado secundario donde tú puedes vender tu participación. Si tú deprecias por completo el valor de la propiedad ahora, todo lo que puedas, ese golpe de rentabilidad que te ahorraste tú de los arriendos se le va a pegar a los gallos que lleguen al final a la liquidación Sí. del activo, porque ahí va a haber una gran ganancia y todos los impuestos se lo van a tomar ellos. Entonces, para evitar como esa, entre comillas, injusticia, no sé si llamarlo así, pero como que no fuera tan distinto el trato, decimos, ¿sabes qué más? Vamos a avanzar así nomás. Excepto aquellos casos en que es evidentemente más eficiente usar cosas como créditos de IVA, cosas así, para la operación diaria o mensual de la sociedad. Buenísima respuesta. No lo tenía en consideración. Y, o sea, ustedes tienen, por lo que me acabo de enterar, por lo que me acabas de comentar, tienen mercado secundario. O sea, la gente puede vender sus tokens perfectamente o sus acciones. Fracciones. ¿Cómo lo hacen el trámite con servicio de impuesto interno? Que sabéis que me imagino que tienen una persona que duerme afuera de la oficina de servicio de impuesto interno cada vez que alguien vende o compra una acción. Literal, esa persona se llama David. Bueno, David, aquí vamos a hacer un altar para ti. No, Sí, y tremendo. Joaquín también es parte del equipo. Mira, a ver, nuestra tecnología se basa en hacer digital cosas que son de papel, ¿vale? Claro. Y lo que nosotros hacemos es que el usuario, esto va a ser súper técnico y ojalá nadie se me aburra, pero los que son abogados y contadores les va a encantar esta cuestión. Cuando tú entras a Fraccional, tú lo que firmáis es un mandato, ¿ya? Es un mandato bien amplio, pero bien específico en su amplitud, ¿vale? En ese mandato estás diciendo, yo entro a la plataforma Fraccional y le doy permiso al representante fraccional, que soy yo, personalmente Tomás Charles va a salir en el documento, para que firme por mí esta serie de documentos en caso de que yo dé mi visto bueno en la página. Entonces, cada vez que tú haces una transacción en la página, se genera un documento, ya sea una promesa de suscripción de acciones, que es lo que te amarra a una sociedad que está en recaudación, una compra-venta de acciones, en caso de que le compres una acción a una persona que está vendiendo su participación, y hay varios, como 5 documentos más asociados a eso, ¿cachai? Una sesión de promesa, etcétera, 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 que son casos específicos de lo que tú puedes hacer en la plataforma. Con todo eso, tú le das una sola firma, con una sola firma le das a Fraccional el permiso para que te representen cualquier cosa que ocurra dentro de Fraccional, específicamente, en las sociedades de Fraccional, específicamente. Con una sola firma le das permiso a Fraccional para que firme por ti una serie de documentos que son específicos a cómo operamos. Con eso listo, nosotros vamos a generar automáticamente el documento de tu transacción. Entonces tú vas a entrar a la página, vas a hacer una compra, vas a hacer un pago, y nosotros vamos a generar un documento que va a estar en tu portafolio, que va a decir, yo, Juanito Pérez, firmo una promesa de compraventa, una promesa de suscripción, quiero decir, promesa de suscripción de acciones por esta sociedad, que cuando se ejecute, se financie por completo, se va a transformar en una suscripción de acciones. Y todo esto lo va a firmar por mí, Tomás Charles, como representante fraccional. Entonces nosotros generamos esos documentos de manera automática y tenemos toda la trazabilidad para irse entregando al servicio de impuesto interno. Y uno dice,
bacán, que automático funciona todo. El problema es que todas estas cosas se empiezan a acumular en la puerta del servicio. Claro. Y el servicio, mira, es una, no voy a decir una pelea, pero es una discusión constante, porque la ley FinTech básicamente lo que hace es habilitar que esto ocurra. ¿Vale? La ley FinTech que salió hace como un par de años, después se hizo una prórroga de postulación, pero desde febrero de este año ya está corriendo y le da permiso a las empresas para que operemos de esta manera. Y el servicio no tiene la escala ni los sistemas para recibirlo. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Nosotros fácilmente podemos generar 500 transacciones en una semana. Y el servicio nos dice, señor fraccional, por favor, no me mande más de 50 actualizaciones a la semana. O sea, estamos en un orden de magnitud de diferencia. ¿Qué implica esto? Retrasos. ¿Cachai? Entonces tenemos usuarios que, si bien su inversión está segura, porque tienen los documentos que respaldan la suscripción, porque toda la plata está auditada de acuerdo a cómo esos documentos fueron ocurriendo y tiene su compraventa de acciones con la fecha que le corresponde, no necesariamente está al día a día con lo que pasa en el servicio. Oye, estoy trastornado con lo que me acabas de contar, porque en verdad es tremenda pega la que hacen, weón. Tremenda pega. O sea, es una especie de gateway, ¿cachai? Que transforma en digital y atrás existe como el mago de Oz, atrás que mueve todas las cosas. ¿Sí? Es tremendo, tremendo. Y me imagino que el servicio y las instituciones vayan actualizándose, ustedes también van a estar a la orden del día para que eso suceda mucho más rápido. Sí, ya encontramos una manera de que ocurra mucho más rápido. Ya encontramos formas de subir los documentos que para el servicio es mucho más ordenado, les permite una verificación mucho más rápida y también los fiscalizadores que reciben la información ya se han ido familiarizando un poquito más con el modelo. No ha sido fácil, ha sido a punta como de empuje, pero ya tenemos un formato que nos permite actualizar a la gente más rápido. Ahora, eso es para las inscripciones iniciales de participación en las sociedades. O sea, cuando tú inviertes y financias una propiedad y entras. Lo que todavía estamos peleando es para que logremos lo mismo en el mercado secundario y que las compraventas entre usuarios sean igual de rápidas. De nuevo, los respaldos de los documentos privados entre personas ya están. Y ya hay trazabilidad legal en caso de que haya una disputa. Está clarísimo de quién es la plata. Pero que le aparezca al usuario en tiempo real en su servicio de impuestos internos para que tenga la tranquilidad que hay, es para allá que queremos avanzar, ¿cachai? Claro. Y de hecho, tengo pedida ahora una audiencia con la directora del servicio para explicarle el modelo, ver cómo podemos ayudarlo a construir esto, porque no vamos a ser la única empresa que va a estar haciendo estos aportes, así que idealmente construir el tema juntos. No, de hecho, acá tenemos en la comunidad una empresa, son 170 socios. Y bueno, yo creo que los que escuchen y son socios se van a dar cuenta de que no somos los únicos que tenemos esa lentitud por la inscripción de acciones, porque nos representa bastante lo que estáis contando, porque cada vez que hacemos un aumento de capital es complicado. Sí, una cuestión importante y que como que nos termina pegando directamente es que evidentemente por un usuario que no sabe quién soy yo, no confía en mí, porque lógico, claro, ni nadie del equipo, ve un logo en una página web que junta plata para cuestiones y que ha habido casos previos de cuestiones usadas para mal, ¿cachai? Ha habido crowdfunding que terminaron siendo piramidales, Ponzi, lo que queráis. Esas cosas existen y terminan mal. Entonces, ¿qué es lo que dice el compadre? Ya, estos gallos dicen que lo actualizan en el servicio, así que si yo invierto acá, yo quiero ver la cuestión en el servicio. Entonces, la expectativa es súper evidente para nosotros y esa cuestión nos apura un montón y lamentablemente cuando se demora, genera desconfianza, inevitablemente genera desconfianza. Y es una cuestión con la que peleamos todos los días para que efectivamente como los sistemas legales y las autoridades que verifican que todo esté en orden, actúen a tiempo para que las personas sepan que todo esté en orden cuando todo esté en orden. ¿Cachai? Oye, muy interesante lo que me acabas de contar, porque la verdad que me identifico harto con lo que me contáis. Bien desafiante. ¿Cuántos socios tiene el proyecto? El proyecto que han desarrollado con más socios, ¿cuántos tiene? Oh, me pillaste. Me atrevería a decir que son 245. ¿Cuánto? Me atrevería a decir que 245. El que tengo en mente, que es el más alto que he visto, pero puede que haya uno más grande. Ya, súper. Y a nivel de capitalización, ¿cuál ha sido el más grande de todo? Ya, hubo un proyecto que levantamos, creo que 22.000 UF, si no 28.000. Creo que eran 22. Maravilloso. Pero no es una sola sociedad. Son varias sociedades que aportaron al mismo proyecto. Ese en particular es un proyecto en Ñuñoa, de un desarrollo de un edificio de 14 pisos en Metro Ñuñoa, que si es que venís subiendo por Irarrázaval vaya a ver un mural gigante, bien colorido. ¿Ya? Ese edificio es. La inversión se dio por medio de un fondo de inversión privado. ¿Vale? Ya, perfecto. Y las sociedades independientes tienen participación del fondo. Ya, entendido. Entonces todos en su conjunto fueron el mismo proyecto, pero son como 5 sociedades, creo. Ahora, ustedes están muy metidos como que en la parte de como meterse como socios, pero ustedes ya tienen planificado hacer desarrollos propios, así como inmobiliaria fraccional, ¿no?
No, para nada. De hecho, todo lo contrario. Que queremos poder ser una plataforma que permite que el mercado inmobiliario se financie por sí mismo. ¿Cachai? Yo pasé por la experiencia de tener que buscar capital para un proyecto propio. ¿Ya? Uno ¿Ya? encontraba un terreno con todo este proceso que yo te decía de arquitecto. Uno lo único que quería como arquitecto era que le pagaran la arquitectura. Eso andaba ahí buscando. Pero eran oportunidades de buena rentabilidad. Yo me acuerdo que evaluaba proyectos que podían llegar a TIR del 24% en escenarios conservadores. En escenarios conservadores podían llegar a un 24%, eran buenos proyectos. Pero encontrar capital para desarrollar esos proyectos no era nada fácil y siempre venía como con muchas limitaciones a lo que podías desarrollar. ¿Y qué era lo que terminaba pasando? Proyectos de buen potencial para hacer buena vivienda y buen aporte al barrio se transformaban en guetos verticales, porque era lo que era rentable, valga y venía a las lucas. Entonces, creo yo que el mayor aporte de fraccional es que si es que llegamos a alcanzar la escala que esperamos, cualquier proyecto, dada una verificación de capacidad de ejecución, de saneamiento de quién está recibiendo la plata, todo lo que tú querés, pueda financiarse de esta manera sin tener que salir a pedirle a un family office y recibir órdenes de cómo hacer la pega. ¿Cachai? Porque yo creo que, sinceramente creo que hay personas que estarían dispuestas a pedirle un punto menos de rentabilidad con tal de que la cuestión sea un aporte al barrio si es que se está desarrollando un edificio al lado de su casa. ¿Cachai? Entonces, esa lógica se condice con escala operativa como plataforma, no como inmobiliaria. Si nosotros fuéramos una inmobiliaria, levantaríamos algo de capital, seguramente menos de lo que levantaría una gran inmobiliaria que viene como una aseguradora de no sé qué, y haríamos algunos edificios X donde encontremos. Pero si somos una plataforma, podemos permitir que todos los desarrolladores, todos los propietarios, todos los corredores, todos los constructores, todos los arquitectos planteen su idea y que la gente vote con su billetera si quieren participar de ella. Entonces nuestro foco es ir dándole cada vez más como palestra al gestor del proyecto, que la persona o el equipo que está detrás de esto, verificando que sean confiables, verificando que tengan experiencia, verificando que no haya cómo robarse la plata, le presenten a la gente su proyecto por medio de nuestra plataforma. No sé si conocí la plataforma Kickstarter, que es una como para financiar Sí, desarrollos de objetos. sí, Y la digo. gente ahí pone plata, pero no es una inversión, sino que es como una preventa, ¿cierto? Exacto. Básicamente. O altruismo para desarrollar un proyecto que ellos creen que debería existir, porque les parece bonito. En este caso es como que esa plataforma tuviera un hijo con Robinhood, en que primero tenés que financiar el proyecto, pero después además tienes participación en él y lo puedes transar en un mercado secundario. Entonces, es un gran desafío, pero el valor está en la escala y en el poder permitir que esto ocurra para muchos por igual y con una buena experiencia, no en hacer nosotros algún edificio en un lugar u otro. Nosotros queremos habilitar que el resto los haga. Mira qué interesante, ¿eh? Interesante visión, no me había puesto en ese escenario. Pero claro, yo dije, pucha, fraccionar va súper bien acá, está creciendo, me encantaría ver inmobiliaria fraccionar afuera, así como el cartelito del edificio. Pero claro, desde el punto de vista que me estáis comentando, también cumple un rol muy importante dentro de la industria. Y no deja de ser, no deja de ser, porque como facilitar que ese pequeño inversionista, ese pequeño desarrollador pueda lograr ese propósito. Y no solo pequeño, de todo. O sea, hemos estado hablando con, no sé, fondos inmobiliarios tradicionales que también quieren fraccionar aparte de sus participaciones. O sea, es acceso a todo lo normal del mercado inmobiliario, pero asequible, o sea, montos pequeños, líquido por un mercado secundario y seguro, gracias a este sistema por medio de las sociedades. O cualquier sistema que existe en el futuro, porque lamentablemente las sociedades hoy día nos limitan a solo chilenos, porque tienes que tener un RUT para participar del SPA. Pero algo que tenga como ese nivel de verificación externa. Y de hecho, ha habido muchos proyectos como fraccionar alrededor del mundo que les ha ido súper bien en términos de cómo medirlo para ellos como empresa, pero no han cambiado el mundo necesariamente. Y nuestra postura es porque crean crowdfunding, que es esta plataforma de financiamiento colectivo, para financiar su operación, pero no son una plataforma de crowdfunding. ¿Se entiende la diferencia? Es muy distinto levantar capital para hacer tus proyectos, en que tu capacidad de impacto es lo que tú puedas desarrollar, versus habilitar a todos para que todos puedan financiar sus proyectos. Sí, te entiendo. Y tu participación como un intermediario, en el fondo. Y verificador. O sea, nosotros siempre vamos a tener la responsabilidad Sí, de darle un visto bueno al gestor. Me recuerda mucho lo que hace Cumplo, pero en una escala más tangible. Eso es lo que siento. Oye, ¿cómo superaron a los escépticos iniciales? Buena pregunta. Yo creo que el contenido fue clave. Yo tengo una frase ya como que se la repito como un mantra al equipo, y es que la gente invierte en quien confía y confía en quien le enseña. Si tu profesor favorito de la universidad, del instituto, donde sea, Sí. te dijera que tiene un proyecto y tú decías, este gallo era seco, me enseñó tanto, ¿invertiría ahí en tu profe? Yo creo que sí. Sí.
lo más probable. Entonces si es que nosotros podemos efectivamente aportarle valor a las personas desde el entender lo que les proponemos y cómo funciona el negocio inmobiliario y las inversiones en general, la gente va idealmente a confiar en la plataforma y si confía en la plataforma va a dar el paso de probar. ¿Cachai? Y además el hecho de que tengamos ciertas como, llamémosle comillas, garantías, no sé si garantizarlo es la palabra, pero ciertas salidas. Si es que tú inviertes en un proyecto y te arrepientes mientras se recauda, nosotros te devolvemos toda la plata y todas las comisiones sin preguntarte nada, ¿cachai? Durante la recaudación. Y si es que sí se recauda, pero necesitas recuperar tu capital por ABC motivos, ya sea porque no querís seguir o porque lo necesitáis, también te damos caminos para vender tu participación. Ahí no es tan garantizado porque depende que alguien efectivamente lo compre, pero por lo menos son montos pequeños, puedes salir, da para probar. No da para probar comprarse un departamento con un crédito, ¿cachai? Es un pequeño como de una pura vida. En cambio, en fraccional sí hay salidas intermedias que yo creo que le permiten a algunas personas probar y esas personas que probaron darle su veredicto de cómo les fue a la persona que viene después. ¿Cuál es el cliente top que han tenido? Si se puede contar. No, no nombre. Po. Top en sentido como de cuánto el invertido. que más monto ha puesto. Tiene como 300 millones con nosotros. 300 millones. Y es Sí, un es una persona institucional. que... O sea, bueno, para mí es una empresa o una persona natural. O sea, a ver, todos operan en fraccional como si su experiencia de usuario es de persona, lo ¿Ya? que no implica que su representación sea una persona natural. Esta persona, tendría que fijarme, pero probablemente una persona jurídica, porque cualquier persona que tenga 300 millones para invertir en una plataforma que no debemos ser Claro. su única inversión, tiene su estructura. En fraccional se puede invertir como persona jurídica, ahora estamos robusteciendo los procesos de KYC que nos pide la ley FinTech, entonces hoy día están limitados, pero es una cuestión que va a durar, no sé, una semana, pero las personas pueden invertir como persona jurídica y probablemente esta persona lo hizo así. Ahora lo que es interesante es que esta persona pudo haber invertido en muchos de los proyectos de fraccional comprándose el departamento completo, ¿cachai? Y hay motivos Exacto. que van más allá del acceso por el cual lo elige, ¿cachai? Yo te diría que debe ser el potencial de liquidez, de poder recuperar la inversión. Puede ser el acceso a algunas oportunidades que no tenía acceso por su cuenta. Por ejemplo, quería participar de este fondo del edificio Ñuñoa o de una casa en Miami, para la cual le habrían pedido que pusiera los 300 millones en un solo proyecto para poder acceder. Nosotros le damos la oportunidad de entrar quizás con un 10% de ello, un 5% de ello, a ese proyecto en particular. Entonces, diversificación les permite esparcir sus lucas en distintas alternativas. Entonces, va más allá de que sea barato y yo creo que hay un valor para muchos tipos de personas, y asimismo adentro tenemos activos para todos los gustos. Hay algunos que son jugadas de pura especulación de plusvalía, y esa cuestión está declarada. Lo estáis apostando porque esta cuestión va a subir de valor, como las parcelas en el sur. Es solo eso, estás diciendo, y yo creo que esto va a valer más. O hay otros que pagan muy buenas rentabilidades mensuales por cap rate, como por ejemplo los locales comerciales. Tenemos locales comerciales que pueden llegar a un 7% de cap rate anual líquido al usuario, después de todas las comisiones, de todos los costos, de todos los impuestos. Entonces, como hay para todos los gustos, las personas pueden salir a elegir lo que les acomode de acuerdo al monto para invertir que tengan. Y no es limitante si tienes más o tienes menos. ¿Y cómo ganan plata ustedes? Buena pregunta. ¿Cómo te imaginas tú que una plataforma que busca hacer el paso intermedio debería cobrar? Ya, a ver, buena pregunta. No estoy tan seguro, pero me imagino que tendría que cobrarle como de entrada un 2% a los que entran. Estoy especulando nomás, no me quemen. Ya, si yo soy socio, me cobrarían un 2% solamente por hacerme socio. Y me imagino que también debe haber un costo de administración por el tema de llevar a cabo el departamento. Me imagino que debe ser un 3, un 4, 5% máximo. Y también debería existir un fee de éxito. En el caso de que si se cumplen las expectativas, yo me llevo una comisión extra sobre las ganancias prometidas. Cuéntame tú. Veámoslo. Estoy lejos, cerca. Mira, te voy a contar cómo es hoy día, pero también me gustaría hacer un repaso por cómo ha sido antes, dentro del mismo fraccional, porque ha evolucionado. Hoy día sí hay una comisión de entrada del 2% más IVA. Ya. Si es que tú haces una inversión grande, hay descuentos. Hay personas que por invertir, no sé, más de 7 millones, por ejemplo, pueden estar pagando solamente un 1% más IVA por su inversión. Eso es de entrada. Y yo te diría que es el grueso del negocio fraccional ahí. Luego hay parte del capital que no es un fee de fraccional, pero que se ocupa para constituir el vehículo y para hacer los costos de transacción. Si bien una propiedad puede costar, no sé, 3.000 UF, comprar la propiedad no cuesta 3.000 UF. Pues hay que pagar estudios de título, hay que pagar la inscripción en el conservador de bienes raíces, hay que constituir la sociedad que puede salir 250 lucas más y suma y sigue. Entonces hay todo un monto que se define sobre el cual se van a calcular las rentabilidades finales, que no es el valor de la propiedad, es el valor del crowdfunding completo. Entonces, para que te hagan idea, ese costo extra puede estar en cualquier parte entre el 1 y el 5% del valor de la propiedad completa. Mientras más barata es,
más porcentaje representa. Digámosle 3, ese es como un estándar al que hemos llegado. En general, si no te necesitáis 100 millones para hacer un negocio, vais a necesitar 103 millones para hacer lo posible dentro de fraccional por todos estos costos de transacción. Y luego hay una comisión que no se le cobra al proyecto, sino que se le cobra al gestor, a las personas que están al otro lado levantando capital. Entonces viene un arquitecto que quiere hacer un condominio en la playa y me dice, Tomás, necesito levantar 300 millones de pesos con ustedes. Y yo, perfecto, vamos a levantarlo, pero si es que se levanta con éxito, te voy a cobrar a ti una factura emitida a ti, el 2%, perdón, de lo levantado, pero solamente frente a éxito. Entonces, eso es como el servicio de recaudación, que es al final lo que queremos ofrecerle al mercado. ¿Cachai? Ya, ¿y eso qué tan seguido lo están haciendo? ¿No lo hacen tan abiertamente, tan popularmente, el tema de recaudación? No, sí, es abierto. Hay una página que es fraccional.cl/gestores y podéis postular hoy día mismo un proyecto. Ah, ya, perfecto. Completamente abierto. Ahora, nosotros estamos recaudando como entre 4 y 5 proyectos al mes en general, entonces no necesitamos como un gran número, ¿cachai? Y además no hacemos la búsqueda solo en Chile, esa es la única parte de fraccional que está en español y en inglés, porque buscamos proyectos aquí y en el extranjero. Pero sí, es completamente abierto y público y tenemos una persona dedicada constantemente a evaluar opciones y dejamos fuera como el 80% de las cosas que evaluamos y de los 20 que queda dentro, igual no le entramos al otro 10, ¿cachai? Hay una gran cantidad de alternativas que quedan fuera porque no son buen negocio, porque quizás es muy riesgoso, porque falta experiencia, etc. O sea, bueno, pero eso respecto a la transacción. Ya, termina, dale. Ya, costos para ti entonces, el 2% inicial. El departamento es un poco más caro por este costo de compra, ¿cierto? Que hablábamos recién. Y después hay una administración del 1% al año, ese es un 1,19 en realidad, por ciento al año. Esa administración nadie se salva, entre comillas, porque es lo que cuesta mantener la SPA con contabilidad, tener la plataforma, el mercado secundario. Ahora, ¿qué hemos optado? No hacer fees de éxito a la salida, porque creíamos que era muy canibalizaba mucho el número que tenías en la página web. Me explico. Nosotros te vamos mostrando a medida que avanza el tiempo cómo va tu inversión, ya sea por ganancias de arriendos o por ganancias de apreciación de la propiedad. Esa apreciación puede ser por una cuestión natural del mercado o puede ser por una apreciación por el avance de una obra. Todo eso te lo vamos mostrando en la página. Imagínate que te mostramos que entraste con 100, vayan 150 y al momento de la salida nos comemos un porcentaje de ese 50 y esos 150 te llegan a 140. Sería una lata que te mostráramos un número que no era, ¿cachai? Y eso es lo que ocurre cuando el cobre está al final. Entonces decidimos salirnos de eso, tener participaciones en todos los proyectos. Nosotros tenemos participación en todo lo que está en fraccional. Se mueve entre el 1 y el 5% dependiendo del caso. Y ahí es donde nosotros alineamos incentivos. Pero no tenemos un fee de éxito ni tampoco te vamos a cobrar por liquidar. Cuando queréis venderle tu fracción a alguien, no te cobramos por esa liquidación. Entonces, para el usuario, 2% de entrada, 1% de administración. Ahora, cuando te traen, eso yo entiendo que ahora, pero al principio cuando te traían los departamentos, por ejemplo, tú contactas a una inmobiliaria, ¿también te llevas una comisión de corretaje con la inmobiliaria? Sí, era bien parecido. La diferencia es que nosotros cobrábamos un 5% a la persona que invertía inicialmente. Ese 5% estaba completamente justificado en ese minuto porque tomamos la decisión, yo creo equivocada, en ese minuto, de nosotros suponer el costo de constitución y ponerlo como un cargo de fraccional. Entonces lo que teníamos que hacer era taparnos la espalda y levantar el 2% de lo que fuera que pudiéramos ganar por la transacción y este otro 3% que podía salir la constitución lo cobrábamos nosotros como parte del fee. Nos dimos cuenta, al simular estas cuestiones, que si nosotros pasábamos ese monto, en vez de un monto fijo, el 3%, al costo propio de cada sociedad, lo que se le restaba de rentabilidad al usuario al final era menor que si se lo cobrábamos upfront. Cualquiera que sepa evaluar una TIR va a saber que desplazar flujos hacia adelante genera problemas y adelantar costos también. Entonces, si podíamos meter el costo de constitución a la sociedad misma y separarlo de los problemas de fraccional, podíamos cobrar una comisión mucho menor que mejoraba la rentabilidad de todos los proyectos. Entonces, antes era un 5% más un 1% de administración. La otra cosa que cambiamos es que ese 1% de administración antes lo cobrábamos de los arriendos, pero con el tiempo empezaron a llegar propiedades que no eran de arriendo, ¿cachai? Entonces no teníamos cómo cobrar ese 1%, lo que nos incentivaba a no tenerla. Entonces lo que hicimos es que cambiamos el formato de cobro de ese 1% y ahora se cobra como, ¿cómo llamarle? Es como no quiero usar el nombre startupero, pero en startup le llamaríamos como un equity, ¿cachai? O lo que las startups le dan a los empleados. O sea, entonces, ya. Tenía una especie de stop option adentro. Stock options, eso es lo que estaba buscando, sí. Ya. Entonces hay una cierta cantidad de acciones que no tienen dueño ni están suscritas, pero que están reservadas para ser suscritas por fraccional al ritmo de un 1% al año, ¿cachai? 1,19% al año. Y esa suscripción nos permite hacer el mismo cobro de administración para todas las sociedades independientes que sean de arriendo. Buena idea. Y lo que hacemos nosotros es que vendemos eso en el mercado secundario. Y el resultado efectivo es que lo estás pagando con equity, ¿cachai? Y está
sacándole un poquito de participación de la sociedad en el tiempo al usuario, pero si es que el gallo entró con un 20%, después de 5 años va a vender como con un 18,6%, una cuestión brutal. Es justamente lo que corresponde al pago anual de todo esto y ocurre en tiempo real. Mira, qué simpático. Ahora, una de las cosas que no me gusta de la inversión con los departamentos, cortarlo también, siempre los pelos en los directos. Dale. Pero no va mal, ¿sí? Porque hay cosas que al principio yo veía que pues yo no invertiría acá. Pero claro, ahora que me mostráis el tema de ese proyecto en una isla en Miami, ¿cachai? Entretenido, po. Esas cosas como que te valen la pena, que era el tema de la deuda. Ah, ya, dale. Claro, El porque apalancamiento. sí, porque sin apalancamiento como que no tenía mucho brillo esta cuestión, po, ¿cachai? Más que nada era eso, pues no había otra cosa. Sí, la palanca fue, mira, tiene dos motivos. Uno, nuestros análisis indican que los usuarios tienden a preferir que si es que hay una renta les llegue a ellos. A la gente le gusta esto como de la plata en el Sí. bolsillo. Incluso cuando es, entre comillas, poquita, hay gente Aunque que sea invierte 100 poquito, sí, lucas sí me he dado cuenta. y le llegan 300 pesos mensuales, pero es la única tontera que le paga, todo lo demás le cobra. Esta le paga. Y si es que había una deuda, no solamente le sumaba riesgo de que por ese motivo hubiera una liquidación, que esas cosas pueden pasar, sino que además le restaba ese dividendo que en vez de llegarle a ellos le iba a llegar al banco. Ahora Claro. aumenta la jugada de plusvalía. Lo que hace la deuda es multiplicar tu rentabilidad por plusvalía. Claro, Entonces, si la exacto. plusvalía termina siendo un 3 o un 5% ese año y tú estás apalancado, quizás eso se convierte en un 10, en un 15. Entonces, esa es la gracia. Dado que las personas estaban eligiendo los departamentos no por la plusvalía, sino más bien por el flujo, aunque fuera poco, dijimos, mira, vamos a cuidar eso. Pero además, al principio teníamos una limitación bien práctica, y es que, ¿quién le va a prestar plata a una SPA creada recién por una startup que nadie conoce? Entonces, aunque hubiéramos querido, no habríamos podido conseguir deuda para financiar el proyecto. No al principio. Claro. Hoy día sí se puede, lo hacemos de manera estratégica y normalmente es gestionado por el gestor, valga la redundancia. Hay algunos proyectos que están apalancados, pero de maneras interesantes. Te voy a dar un caso. Hay unas promesas, participaciones de promesas en dos proyectos distintos, ¿vale? ¿Ya? Uno está, creo que era, no, ni te voy a inventar las comunas, no me acuerdo, pero había una comuna que había cambiado el plan regulador, por lo tanto nosotros sabemos que no van a aparecer nuevos edificios como competencia en 3 años y tomamos promesas para 3 años. ¿Cuál es la gracia de esta promesa? Si bien es súper especulativo y si te fijas en fraccional va a salir que el riesgo es alto, las probabilidades de que las cosas no salgan como se esperaban son altas, sí se pagó solamente un 20% del valor de las propiedades, pero el compromiso de promesa es por el valor acordado al principio. Por lo tanto, si el día de mañana hay una plusvalía al cabo de 3 años y se venden por un mayor valor, ese mayor valor se aplica al 20% pagado, o sea, hay palanca. A pesar de que no hay un banco que te prestó la plata, el proyecto sí está apalancado. Claro. ¿Cachai? Y pasa lo mismo en algunos proyectos de desarrollo, en que el proyecto está levantando, no sé, 10 millones de dólares. Fraccional está permitiéndole a este proyecto levantar uno de esos 10 por medio de esto, pero el costo de construcción de esto son 50 millones de dólares. El resto lo pone el banco. Entonces el proyecto está apalancado en sí mismo, pero no por eso la sociedad tiene una deuda. Y a nosotros nos parece una forma inteligente de separar el riesgo de deuda del usuario y del proyecto, ¿cachai? Encontrando distintas formas de apalancar y cuando no es necesario tener palanca, como en los casos de los departamentos de renta que tenemos, no la hay, pero eso no nos limita que mañana pudiéramos decir declaradamente este departamento fue comprado con crédito, no va a pagar dividendos, pero su posible rentabilidad por plusvalía es tal, gracias a la palanca. Claro. Ahora me pasa una cosa que caché que, o sea, no con ustedes, sino que con los instrumentos que hay en el mercado, que ocurre que hubo una, para los que están un poquito más jóvenes, yo creo que no van a entender lo que pasó, pero hace 5 años las reglas del juego cambiaron completamente. O sea, la inversión como nosotros la conocemos hoy día, hace 5 años atrás era otra cosa, era completamente distinto. O sea, lo que tú tenías ahí, el único instrumento interesante que existía era el fondo mutuo. El fondo mutuo tenía unas comisiones, pero del terror, y más encima, dividendos ni hablar, así no hay ni una posibilidad. Entonces, cuando tú te muestran un instrumento de esta naturaleza que te paga mensualmente, da lo mismo lo que sea, pueden ser 100 pesos, pero y que te deposita en la cuenta corriente, como que dice, oh, wow, qué interesante esto. Claro, porque se dan cuenta de que están haciendo algo con la plata y te la están pasando, mes a mes. Eso es como que lo encuentro choro. Y Ese es otro desafío que tenemos que tener enanos trabajando tras bambalinas para que salgan todos esos depósitos. Tú sabías que yo hice los depósitos de manera manual hasta el punto imagino. en que hasta que me tomaba 3 días. Cuando me tomaba 3 días depositarle a todos los usuarios, y a veces me equivocaba y le transfería 10 lucas en vez de lucas al gallo suertudo, y menos también,
le pedí a mi socio que desarrolláramos algo y es terrible porque a veces los usuarios reciben 200 pesos y cualquier proveedor de pago automatizado te va a cobrar 700 pesos o más por transferencia. Por Sí. lo tanto, no podíamos pagar 700 pesos por una transferencia que va a ser de 200. Así que tuvimos que encontrar nuestras propias maneras de lograr eso con el banco y a veces votamos el banco por la cantidad de transferencias que hacemos y todo colapsa porque la escala es gigantesca. Fraccional tiene 27.000 usuarios hoy. 27.000, qué locura. Qué locura. Oye, cuéntame un poco del proyecto en Miami. ¿Cómo nació eso? ¿Fue A ver, el primer proyecto en extranjero o tuvieron otro antes? Sí, el primero en extranjero fue el de Miami. Ya. Y nace porque nosotros estamos súper conscientes de que la oportunidad inmobiliaria está activa y candente en el mundo, pero no necesariamente tan activa y candente en Chile. Es más difícil encontrar un buen proyecto inmobiliario en Chile hoy día por un montón de factores. El riesgo está alto, las tasas están todavía altas, en mi opinión, cada uno puede tener su versión de eso. El acceso está bajo, yo creo que esa es la clave. Por lo tanto, las ventas están lentas, el desarrollo está riesgoso, el financiamiento, bueno, mil cosas. Entonces, todo eso genera que estábamos un poquito cortos de oportunidades en Chile y empezamos a mirar para afuera y empezamos a averiguar dos cosas. ¿Dónde podíamos encontrar un mercado que tuviera cosas interesantes que desarrollar con buenas posibilidades de rentabilidad, pero además que tuviéramos cómo llegar a un gestor en el cual pudiéramos confiar? Entonces lo que nos pasó con Miami es que un gestor con el que ya habíamos trabajado acá, que es la inmobiliaria Copahue, que tiene como, no sé, debe llevar 17 desarrollos de edificios acá en Chile, es una inmobiliaria como de la quinta región que le ha ido súper y tiende a hacer cosas como de alto estándar. Ya habíamos fraccionado una participación en sus proyectos y sabíamos que iban a hacer una buena pega. Ellos, bajo un análisis similar, decidieron empezar a desarrollar casas de lujo en Miami, en que compran una casa de, no sé, 1 o 2 millones de dólares, la demuelen y construyen una casa de 7, 8 millones de dólares encima. Uno dice, ¿pero quién compra esa casa? Bueno, en Estados Unidos es bastante más profundo el mercado para ese rango que acá. Y nos presentaron este proyecto después de que ellos hicieran ya creo que 4 o 5 proyectos del tipo y les fuera bien. Nos dijeron, oye, ¿les tincaría participar en esto? Y nosotros ahí hicimos un análisis que es bien importante. Fraccional algo tiene, nosotros le llamamos sexiness. Tú necesitas que tu proyecto sea de alguna manera llamativo, ¿cachai? Porque tiene Claro. que generar narrativa, tiene que generar ganas y tiene que mover gente. Entonces, un proyecto rentable, pero fome, no se financia en fraccional. Un caso particular, Exacto. una vez encontramos una manera de participar en un fondo de rent to own, una empresa que se dedicaba a hacer accesible la vivienda por medio de un financiamiento intermedio previo al hipotecario. Y era súper rentable, alta seguridad, súper sobre resguardado en términos de garantía, porque era deuda, pero la gente como que no vio la narrativa detrás y no lo financió. Y fue un proyecto que no se financió nomás, ¿cachai? A pesar de que era tremendo, yo me moría de ganas que se financiara y yo personalmente le había puesto y quería ponerle más, pero la narrativa ganó. Entonces Miami tenía eso. Era como, qué bacán, obvio que quiero Fancy. participar, ¿cachai? Entonces con eso como que Se imaginan arriba el yate. desbloqueamos. Sí, y a ver, ¿qué otra cosa te hace acceso, cachai? Ese es un poquito el cuento. Pero Como, ¿cómo lo medí? Cuéntame, ¿qué hace? ¿Así, focus group? ¿Qué cosas hacen? no, yo creo que es, a ver, es un poquito de haberlo hecho antes y entender cómo los factores, por ejemplo, nuestros Airbnb en Fraccional, varios de ellos son un edificio que se llama La Gringa y elegimos ese para lanzar los Airbnb porque es un edificio bien especial que tiene una narrativa bien especial, ¿cachai? Cuando salimos con la primera inmobiliaria, yo te explicaba, inmobiliaria activa, no era cualquier inmobiliaria, era una inmobiliaria que tenía departamentos bien distintos a la competencia y por lo tanto uno podía empujar una cierta narrativa que era, esta inmobiliaria la elegimos porque tiene mayor calidad de construcción que las otras. Y eso nos hace a nosotros suponer que hay menos riesgo de fallas de cosas. Y también que vamos a elegir arrendatarios de mayor poder adquisitivo que en teoría podrían ser menos riesgosos. Así de simple. Riesgosos en el término de que tienen más seguridad laboral, tienen un sueldo mayor, quizás tienen un fondo de emergencia más amplio y evitamos tener problemas de arrendatario. Son teóricos, son evaluaciones, pero todos los proyectos que lanzamos tenían que tener esa narrativa. Entonces al final, eso nos preguntamos, como, ya perfecto, está bueno el proyecto, etcétera, pero ¿me gusta la historia que me está contando este proyecto? Y es un análisis que hacemos declaradamente después del análisis de verificación del gestor, de que sean unos callos serios, que no se van a pelar las lucas y que el proyecto de las rentabilidades que da. El último filtro es, ¿esto va a ser interesante? Y después de eso se lanza. No, es que cuando yo vi esta cuestión, se me pasaba por la cabeza estar arriba del yate tomándome un tecito, desde luego. Tal cual. A veces las personas nos preguntan si es que pueden acceder a las propiedades, como si tienen derecho de uso. Una vez hubo un gallo muy simpático que nos preguntó si es que podía usar la piscina del edificio donde tenía fracciones. Y bueno, evidentemente, en la forma en que nosotros estructuramos la sociedad tiene un pacto accionista y entre las cosas que ese pacto accionista regula es que no puedes ir a molestar al arrendatario ni ir a molestar a la sociedad, a la propiedad, quiero decir. Porque
Porque imagínate un arrendatario tiene un legítimo problema y nos dice, compadre, me quedé sin pega, me voy a atrasar este mes en el Claro. arriendo. No Y ir a a la una horda de 250 socio, gallos no claro. les llega el arriendo y se van a meter los socios a tocar la puerta como con fuego en la mano. No, sería terrible, ¿cachai? Entonces eso está súper regulado y hay consecuencias para los gallos que pasan a llevar ese acuerdo, ¿cachai? Entonces lamentablemente no nos podemos subir al yate a menos que deliberadamente nos invite la persona que compre la casa. Oye, te voy a preguntar un poco cosas de la empresa en sí. Sí, claro. ¿Pasaron hambre en algún momento? ¿Tuvieron problemas de plata en algún momento? Hemos tenido un viaje emprendedor de mucha suerte. Como te decía, levantamos lucas antes de necesitarla, cuando teníamos Urbana y esta parte de la aceleradora. Levantamos primero 100.000 con ellos y después levantamos otros 300.000 de Friends, Family e inversionistas pequeños que nos aportaron, pequeños entre comillas, igual hubo gente que aportó. Eso nos permitió lanzar con muchos bombos y platillos y la verdad es que no agrandamos mucho el equipo hasta que ya empezamos a tener gran cantidad de usuarios y la verdad es que estaba medio crítico en la operativa. Yo creo que lo hemos pasado más mal en la cantidad de pega que significa esto que en los ingresos. Ahora, después, antes de que eso siquiera llegara a ser un problema, logramos hacer una ronda vía crowdfunding con Brota, que justamente hablamos de Brota hace un rato, que permitieron que cientos de personas invirtieran en fraccional no en las propiedades, sino que en la empresa. ¿Cierto? Con eso levantamos $1 millón, que hasta el día de hoy nos queda un montón de esa plata, pero sí hemos crecido el equipo ahora. Entonces logramos alcanzar break-even, que es como que gastas por lo menos lo mismo que tienes de ingreso, pero eso se disminuyó unos meses después de la ronda porque agrandamos el equipo y deliberadamente tomamos la decisión de operar en negativo por un rato, pero con una tremenda caja que permite como tener espaldas en caso de que cualquier cosa deje de funcionar también. Así que ha estado bien y yo te diría que los últimos meses, si bien han sido buenos, hemos tenido ventas un poco más lentas porque tuvimos que adelantar algunos procesos de KYC. El KYC es el proceso de verificación de identidad de los usuarios, que antes, cuando empezamos, pre-ley fintech, nosotros podíamos hacer la verificación después del pago, ¿cachai? Entonces el gallo pagaba súper fácil y después se verificaba. Hoy día eso no se puede, tiene que ser al revés. Primero tengo que saber quién eres y después pagas. Y eso significa que hay harto más roce antes de la inversión en estos meses. Entonces yo te diría que, entre comillas, los meses malos de fraccional han sido como los últimos 3 cuando adelantamos este proceso, pero estamos haciéndolo cada vez más simple para el usuario y yo creo que se han dado cuenta que es cada vez más fácil invertir y se está resolviendo por sí solo. Oye, siendo ustedes una plataforma de crowdfunding, ¿por qué acudieron a Brota y no pudieron haberlo levantado ustedes mismos? Yo creo que 2 cosas. Uno, a ver, estábamos conscientes que podríamos haberlo hecho. lo evaluamos. Pero nos parecía que hay veces que el review viene muy de cerca. Como que yo andar diciendo que yo quiero levantar para mi empresa y yo decir que es bacán y yo definir la valuation, como cuánto vale la empresa, era casi sospechoso. ¿Cachai? Ya pasaron Y por lo la auditoría segundo, de Brota anteriormente. exacto, Ya. nos pasó una auditoría y una verificación de valor. Yo encuentro que Brota nos puso un valor mucho menor al que a mí me habría gustado. Ya. Pero sí, era eso y también en ese minuto creo que teníamos como 6.000 usuarios, 7.000 usuarios, entonces tampoco teníamos la profundidad de mercado que tenía Brota, que tenía como 30.000 en ese minuto, como para levantar lo que esperábamos levantar. Ahora, nunca fue una ronda como de necesidad, fue una ronda de que, oye, aquí hay algo, encontramos algo que a la gente le gusta y podemos usar capital para crecer más y no solamente traer más usuarios, sino que poner más equipo para que la operativa sea más eficiente y el servicio sea mejor, que creo que fue parte importante. Tener a alguien parado fuera de la puerta del SI es una de las decisiones de esas. Qué tremendo. No, debería pasar el dato para conocerlo, güey. Oye, pero qué genial. Ya salgamos un poquito de Brota. ¿Te han dicho que te parecía al rey de Inglaterra, güey? Al rey de Inglaterra, no. Más encima No, tenía me apellido voy con Charles, entonces, cáchate, de la realeza, literalmente, güey. Gracias, espero que se han cumplido, o no sé. Pero no me lo han dicho. No, me lo No, han ¿en dicho. serio? No. De hecho, yo veía, compadre, parece como noble, ¿sí? De inglés. Más encima, después el apellido, yo dije, chuta, me parece que hay demasiada similitud acá, güey. No, me han dicho que me parezco un actor que hacía de Flash en alguna serie de Flash que hubo con el Warner. Esa es como la que más me han dicho Ya. que me parezco, pero no sé ni cómo se llama el compadre. Sí sé quién es. Sí sé qué actor es. Sí sé qué actor es. Pero es una serie nueva, no una antigua. De hecho, el actor... No sé, no sé. No lo vi. Oye, ¿qué sigue para Brota en el futuro, güey? ¿Para Brota o para fraccionar? Para Brota, para fraccionar. Para fraccionar en el Los futuro. Brotas son muy amigos. Tú sabes que Brota es parte como del, no lo llamamos directorio, pero es como el órgano equivalente. Y tenemos relación directa, porque como nos invirtieron lucas, Claro. ellos participan de las decisiones fraccionales, entonces nos ayudan un montón en el camino. Ya, pero ¿qué hay para adelante para fraccional?
Buena pregunta. Mira, lo primero que yo personalmente quiero resolver es, a ver, no, un paso para atrás. Todavía queda ser más eficiente el tema del servicio. Es un desafío constante. Y una de las maneras de resolverlo es encontrar un vehículo que nos permita internacionalizar el modelo. Hoy día, Fraccional puede invertir en cualquier parte, pero no puede tener inversionistas de cualquier parte. Los inversionistas Ya. tienen que ser chilenos. Tiene Y que ser eso chileno. hasta algún punto limita el crecimiento de la plataforma. Y mientras más capital pueda levantar la plataforma, mejores inversiones se pueden encontrar. Mientras mejores inversiones se pueden encontrar, mejor la rentabilidad, lo que trae más gente, lo que lo hace más líquido y se hace más fácil liquidar y todo mejora. Entonces, hacer crecer a Fraccional es un objetivo importante. Encontrar un vehículo que sea igual de seguro e igual de verificado por terceros, como es la sociedad por acciones, pero que además nos permite operar de una manera internacional para allá y para acá. Y con eso quiero decir que una persona en México pueda comprar una fracción en un departamento en Dubái y se la pueda vender a un chileno, y todo eso sin problema. Es un desafío en el que estoy avanzando con, salud, con el equipo legal y etcétera. Y tenemos algunas alternativas de cómo avanzar. Ese es el primer desafío. El segundo es después internacionalizar la parte del marketing, ¿cierto? Que efectivamente cuando hay un vehículo las personas puedan participar desde aquí y de cualquier parte, inicialmente de Latinoamérica, para participar en los proyectos. Eso es como lo que a mí como CEO me tiene súper encima. Por el lado de la tecnología, que lo ve el Pato, le contaba antes el técnico, avanzar hacia un buen mercado secundario. Nosotros hoy día evidentemente tenemos la posibilidad de liquidar, pero a mí me encantaría que fuera tan simple como transar acciones o criptos en una página, como que fuera apretar un botón y que la cuestión pasara en 5 milésimas de segundo y quedara todo listo en el servicio, ¿cachai? Entonces, el desarrollo de un mercado secundario no solamente operativamente funcional, sino que realmente líquido, en que yo le pueda decir a un usuario, oye, ¿cuánto me demoro en vender? 5,63 días. Eso te va a demorar en vender esta cantidad, ¿cachai? Para eso tenemos que avanzar. Es una construcción constante y creo yo que es una parte como medular de la calidad del producto. Entonces, en eso estamos avanzando un montón. Yo diría que esas son las dos grandes prioridades. Aumentar la cantidad de personas que participan de una manera regulada, igual como la tenemos hoy día, por medio de la sociedad. Gracias a la ley FinTech pronto, todavía no tenemos la verificación definitiva de ellos, pero hicimos nuestra presentación a tiempo, pero con un vehículo internacional y mejorar la experiencia de transacción en el mercado secundario. Oye, muchas gracias por todo, por haber asistido, por haber aceptado la No, de invitación, nada. en verdad. Yo feliz. Finalmente, palabras finales. ¿Alguien que quiera comenzar? ¿Cuál sería tu consejo para alguien? Mira, yo siempre invito a las personas a que no inviertan si es que no han pagado sus deudas, que no inviertan si es que no tienen un fondo de emergencia para evitar tener que liquidar de manera forzosa sus inversiones, que yo digo que es la forma más fácil de perder. Y había un tercer no inviertan. Las deudas pagadas, el fondo de emergencia y con un horizonte de inversión largo. Si es que te interesa el mundo inmobiliario, tienes que entender que los plazos son largos, ¿ya? Tanto las transacciones, en Fraccional tratamos de hacerlo eficiente, pero tanto las transacciones se pueden demorar unos meses en quedar a nombre de la sociedad de la propiedad, como los periodos en que se demora la plusvalía en hacer su pega. Entonces, si tenía un horizonte de inversión de menos de un año, feliz que nos sigáis en redes sociales y todo, pero te vaya a decepcionar con Fraccional. Las rentabilidades son de mediano a largo plazo. Y hay que tener un horizonte razonable para no estar metiéndote en cosas que al final no son lo que prometen. Con esas tres cosas, feliz de recibirlo en Fraccional y tampoco llegar y tirarse un piquero si no lo entienden. Tenemos un montón de redes sociales, canal de YouTube en el que tratamos de hacer contenido lo más entretenido posible. Siempre les vamos a estar contando sobre Fraccional ahí, pero la idea es educar sobre el resto del mundo inmobiliario y las inversiones. Así que si nos quieren seguir, feliz de recibirlos. Si se quieren crear una cuenta, es gratis en fraccional.cl. Y si es que quieren invertir, primero asegurarse de no tener una necesidad inmediata de plata y después recién invertir. Ya, voy a hacer se me acaba de ocurrir otra pregunta. Voy a terminar esta pregunta que tiene relación. Y si no fuera Fraccional, ¿dónde les diréis? Si no fuera Fraccional, yo creo que hay que tener un portafolio diversificado, ¿vale? Ya. Y va a depender mucho de tus condiciones, pero yo personalmente soy muy fanático del mundo cripto. Yo creo ¿Te que gusta la descentralización de las cosas es genial. Es genial. Mientras más personas tengan acceso y más se puede hacer como una co-verificación entre pares, en vez de tener que depender de grandes administradores, mejor. Ahora, advertencia, el mundo cripto es súper riesgoso. Y no solamente riesgoso en que algo salga mal, también riesgoso en términos de su volatilidad. Entonces no es para cualquiera. Cualquier persona que necesite la plata pronto tiene que tener cuidado con eso. Claro. Ahora, si es que ese es tu caso, yo me iría a los tradicionales fondos como las aplicaciones de inversión con fondos como Fintual. Es una cuestión que a mí me gusta mucho porque es una cosa típica, tradicional, preexistente, pero que te da una experiencia que te lo hace más fácil. Yo creo que una persona que no ha invertido antes lo que necesita no es la mejor rentabilidad o el hábito. vehículo correcto. Lo que necesita es el hábito, exactamente. El aprender a vivir
una vida de inversionista, por así decirlo. Claro. Y yo creo que, claro, es para tener un infarto meterse en esa lógica de cripto, así que no se lo recomiendo a nadie que no lo haya hecho antes. Pero sí hay métodos de inversión que te la dejan fácil. Nosotros tratamos de hacer eso con Fractional y tratamos de ser explicativos y todo, pero creo que entrar en plataformas de cualquier tipo que te expliquen lo que estás haciendo en el camino es una buena forma de empezar. Y poder tener la costumbre de invertir un monto constante todos los meses y que no sea una cuestión de 100 lucas una vez y esperar que eso paga millonario. Yo creo que es donde está el error. Buenísimo. Oye, muchas gracias, Tomás, por ese, a ti y a tu equipo, en verdad. Porque en verdad, No, felices. a mí, yo la verdad que admiro mucho la empresa de usted. Me hubiese encantado haber invertido en Brota cuando hicieron el lanzamiento. Porque en verdad yo siento que el marketing que hacen es muy bueno. Como que dan en el clavo muchas Gracias. cosas. Y de hecho, he hablado con su competencia y están súper celosos, en verdad. No voy a decir quién, pero Bueno, qué bueno. Mira, yo creo que nace en la naturalidad. No lo conversamos acá, yo sé que hay que cerrar, pero nosotros todos los fundadores de Fractional fuimos creadores de contenido antes. ya. Julián tenía una página de enseñarte a cocinar para tus hijos como papá separado, para poder cocinarle algo para el colegio a las 6 de la mañana. Ese era su foco, Papa Chef. Le iba bacán. Papá Yo Chef, tenía un mira. canal un canal de YouTube y un canal de TikTok en el que ¿En yo ya serio? hacía contenido informativo sobre estas cosas antes de empezar. Los tengo súper votados. El de YouTube se transformó en el de Fractional y el de TikTok todavía existe y no Ah, subo ya. nada hace eones. Y Pato es muy bueno para compartir memes y subir cosas a Twitter y conversar en foros, etcétera. Siempre ha creado contenido desde lo escrito. Entonces, venía como en la sangre, ¿cachai? Lo traíamos con nosotros y yo creo que se lo contagiamos un poquito a la empresa y esperamos seguir haciéndolo bien. O sea, el canal de YouTube, no, los videos que tenía ahí no están. Los sacas. Sí, es que era sobre arquitectura Ya. antes, como cómo aprender a dibujar como arquitecto y muchas cosas, y después algunas cosas sobre la inversión inmobiliaria. Yo te lo puedo mostrar, pero existen. Existen ya. No, no, que lo estaba buscando. Y claro, tienen hartos seguidores. Para hacer un canal de empresa, hartos seguidores tienen. Es que tratamos de que tenga valor por sí mismo, más allá de Fractional. Mira, esa conversación da para otro podcast completo sobre el contenido y cómo hemos tratado de Sí, aprovecharlo sí, para crecer. como así. Bueno, este no es un podcast de negocios tampoco, entonces tampoco es como que me puedo ir más en la línea de, oye, ¿y cómo hicieron el marketing? Y así, no, no. Tengo que hablar más en la otra línea de generación de hábitos, ¿cachai? De cómo funciona la legalidad de las cosas, más o menos esa onda. Oye, Tomás, muchas gracias a ti, a tu equipo, que estén súper bien. Les recuerdo que pueden seguir viéndonos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Nos vemos. Muchas gracias a ti. Chau, chau. Muy buenas preguntas.